Igual pretendemos darle el paso a nuestra coordinadora, Ana María, que siempre está acá apoyándonos. Profesora, si gusta. Gracias, Felipe. Les doy un cordial saludo a todas las agrupaciones, organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Hoy día damos cierre con la tercera jornada de salud organizacional que corresponde a este hermoso ciclo que propuso el área organizacional. Contarles que como centro psicosocial estamos diversificando nuestras prestaciones con el propósito de poder llegar a toda la comunidad, ofrecer prestaciones que son de interés público y gratuitas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram y Facebook para que se puedan enterar de todas las propuestas que tenemos en la comunidad, tanto desde una perspectiva organizacional, clínica también, prestaciones 100% gratuitas, como también desde una mirada comunitaria. Estamos muy interesados en trabajar con ustedes. Cualquier requerimiento que necesiten o que tengan, pueden contactarnos a través de nuestras plataformas. Vamos a estar muy contentos de poder seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, profesora. Bueno, es verdad, siempre muy contentos por trabajar con la comunidad y con lo que se pueda. Los conocimientos son para poder entregarlo. Y bueno, en esta jornada les presentamos, lo voy a colocar en el spotlight para que se vea en primer plano. Ahí está. Les presentamos adaptación digital al teletrabajo. Y bueno, nos gustaría partir con una actividad. Instamos a escribir en el chat, también a activar los micrófonos para que podamos conversar, que sea como una conversación, y también a aprender las cámaras. Más adelante vamos a ver por qué quizás es bueno estar con la cámara prendida. Así que como primera pregunta, la dejo de forma abierta. ¿Qué ganamos con el teletrabajo o trabajo remoto? Por ejemplo, entre las cosas que nosotros hemos visto que se ganan cuando se pasa a esta modalidad de teletrabajo, está el tema de los aprendizajes digitales, es decir, como estas instancias que hemos tenido, y no solo esta, sino todas las instancias que a veces las organizaciones dan, nos permiten ampliar los conocimientos que hemos podido recolectar, que hemos podido recoger, que nos han ampliado también nuestras herramientas de trabajo, que nos permiten seguir desarrollándonos como personas íntegras. Aquí Magic Chain dice la comodidad de la casa. Una de las cosas que podemos ganar. Rapidez. Comida 24/7, sí, definitivamente. Uno tiene el refrigerador prácticamente al lado. ¿Qué ganamos? Romina, si gusta prender su micrófono, conversar. Guido, agrupación Nachín Bacán. Romina, ¿usted? Bueno, la verdad es que yo comparto la idea de que, bueno, el teletrabajo, por lo menos yo me vi obligada a tratar de aprender un poco más a usar la tecnología. Yo la verdad es que no soy muy tecnológica, no soy muy buena para esto, pero he tenido que aprender a buscar más herramientas. Igual me he dado cuenta que hay hartas posibilidades. Al principio estaba muy negada y como que me frustraba mucho porque sentía que no podía como avanzar, pero después ya fue un proceso de adaptación, adecuación, y como que ahora ya no lo odio tanto, como que ya ahora último ya le veo más beneficios. Sí, hay hartas cosas que siento que igual se pierden, pero creo que he ganado harto aprendizaje de cosas que no manejaba, que me sirven para trabajar con mis estudiantes. Un aprendizaje digital, claro. Aprendizaje digital, por supuesto. No voy a decir que soy experta ahora, pero por lo menos sé lo que es Zoom y antes no tenía idea. Claro. Esta herramienta muchas veces nos acerca. Ahora, sobre todo con el COVID, que es como un pecado acercarse a otra persona. Bueno, esta herramienta permite lo contrario, acercarnos lo más que podamos. Catherine Concha, ¿le gustaría comentar qué ganamos con teletrabajo? ¿Sí? ¿Se está integrando recién, si no me equivoco? Guido, agrupación Hola, La Chimbaca. Hola, hola. ¿cómo están? Disculpa por tener la cámara apagada, pero no la puedo encender en este momento. No Bueno, se preocupe.
Yo creo que en lo personal el tiempo familiar, o sea, estar en teletrabajo me permitió más compartir tiempo con mi familia, cosa que antes de la pandemia no lo hacía. Claro, claro. Buenísima. Yo pienso, Eh, Felipe, que sin lugar a dudas uno se ahorró pasajes. Como uno no tiene que salir de la casa y un tema económico también es un ahorro económico. Pienso que para un grupo de la población una parte importante de viajar todos los días, tomar colectivo o micro, ida y vuelta, 4 veces al día, 2 veces al día con el horario de colación, si uno suma día a día y saca la multiplicación por mes, igual es un ahorro esa platita. sí, Oye, no muy me cierto. quise ir por ese lado entonces, porque ahí tengo muchas cosas que decir. Gran Ahorré beneficio. plata en pasaje, no tuve que luchar para tomar la micro, no tuve que luchar tanto con el tiempo, pude hacer la mitad del año mi trabajo en pantufla, tenía todo el día, no Los pasé pies frío, cómodos. no me mojé con la lluvia, tuve muchos beneficios, entonces si me voy por ese lado. Pero son beneficios, son cosas que uno va ganando. Bueno, ahí pudimos escuchar algunos beneficios que ustedes mismos dijeron. Ahora nos vamos a la otra Sí. gradiente. ¿Qué es lo que ahora en el otro polo pueden decir que perdimos con esta modalidad de teletrabajo? De la misma manera, les preguntamos a través del chat o con el micrófono que nos digan qué cosas pueden ustedes notar que se perdieron al cambiar esta modalidad. Yo puedo decir que perdimos el tacto, como el contacto con las demás personas, que algo rico, igual si uno piensa y dice, hablar con una persona, saludarla con cordialidad, no sé, acercarse, una de las tantas cosas que a lo mejor pudimos perder. Ahí comentan la intimidad un poco porque uno muestra una parte de su casa. Y es verdad, como que uno al pasar a esta modalidad pierde un poco el tema de los límites en ciertos momentos y porque tiene que efectivamente encontrar un lugar en su casa, no todos tienen como la pared justa, precisa atrás, algunos tienen que ponerse en el comedor, que muestra también el resto de la casa. Entonces eso es una de las cosas que podemos decir que también se pierden entre medio. Otra cosa que yo, por ejemplo, podría mencionar son como las herramientas de la oficina, por así decirlo, es decir, como que uno antes podía contar con quizá la fotocopiadora o la impresora que tenía en el trabajo y ahora como que, si bien ahora está todo digital, uno ya no tiene como tanto esa disponibilidad de poder ir simplemente, caminar un poco y tener listos los documentos. En mi Dice, caso, por ejemplo, la actividad física igual, porque yo no soy buena para hacer ejercicio, pero mi única actividad es todo el día caminar, que camino, estoy todo el día de pie en la sala de clase, me muevo constantemente y ahora me paso todo el día sentada al frente del computador, entonces eso ha traído dolores de espalda, dolores de cuello, así que creo que la parte física, por lo menos mía, se ha deteriorado un poco y mi relación también con los demás, porque yo vivo sola. Entonces, como todo el día estoy en mi colegio con mis alumnos y como estamos en pandemia y los fines de semana no se puede salir y mi familia vive en el campo, entonces interacción física directa la he perdido bastante. Interesante claro. lo plantean ahí. Y bueno, en la siguiente diapositiva nosotros ya, obviamente ya teníamos unas cuantas ahí listadas de las Sorpresa. cosas que tanto ganamos como perdemos. Como habíamos Así es. mencionado, entre las cosas que se ganan con el teletrabajo, se tiene lo que es la autonomía, el tener ya uno ya un poco más la decisión al respecto a cómo va a trabajar, el sentido de eficacia en ese mismo sentido de cómo uno ve que está modelando ese trabajo, la flexibilidad de horario en cuanto a cómo uno también puede adecuar la otra actividad del día alrededor de este nuevo trabajo remoto, los aprendizajes digitales, como comenté, que como estas nuevas herramientas con las cuales uno tiene acceso y con las cuales se realizan todas estas capacitaciones o estos mismos talleres. Más tiempo de hogar, que una cosa que igual pasaba mucho cuando el trabajo era presencial, como que a veces no había este tiempo para poder estar con su familia. El no tener traslados, es decir, lo que comentaban ahí de, por ejemplo, ya no tener que pagar ciertos pasajes, de tener que costear ciertos servicios de ir de aquí hacia allá. Así es. De hecho, mucho de lo que dijeron también estaba plasmado acá.
lo que nos hace estar seguros a lo mejor de que son características que se van repitiendo bastante. Dentro de las cosas que perdemos están las herramientas de oficina, la información concreta, es decir, a dónde puedo yo a lo mejor pedir alguna información dentro de mi organización, si antes a lo mejor había una secretaria o secretario que me otorgaba toda esta información, y ahora cómo me contacto con esa persona, me puedo contactar como antes, algunas regalías, no sé, los sanguchitos que a veces daban en las reuniones, los espacios, la serendipia, que es esta sensación de encontrar una buena idea de forma fortuita. Por ejemplo, voy caminando con mi colega Julián por la calle y se nos ocurre una idea, intentamos llevarla a cabo y decimos, sí, genial, démosle con todo. La serendipia se pierde en cierto grado porque ya no están estos eventos tan aleatorios, por así decirlo. El tacto y la comunicación, una de las cosas que muchos de nosotros podemos estar sintiendo. Y también la seguridad de los datos, ya que por internet es más sencillo a lo mejor abordar ciertos datos que son críticos dentro de una organización, o nuestros propios datos privados se tienden a masificar dentro de la red. Ante eso es que también encontramos este artículo de la BioBio, en la cual ante una encuesta se revelaba que el 75% de los trabajadores chilenos ve el teletrabajo como una nueva modalidad y no como un beneficio. Es decir, de que esto no sería como algo, como una opción positiva al respecto, sino como más bien un cambio de paradigma al respecto. Por lo tanto, ante eso es que decidimos cómo llevar este taller enfrentando primero algunos aspectos básicos a tener en cuenta, algunas consideraciones que deberíamos revisar respecto a cómo se desarrolla el teletrabajo y que toda organización debería tener en cuenta. Así es. Uno de los principales cambios que notamos al momento de realizar teletrabajo, trabajo remoto, es el cambio del tiempo sincrónico al asincrónico. Es decir, pasamos de esta modalidad que es de respuestas casi automáticas a respuestas que a lo mejor se podrían tardar un poco. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia, es que en el tiempo sincrónico yo podría estar en el mismo espacio físico que mi compañero aquí, Felipe, y podría ir donde él y decirle, oye, ¿tienes este documento? ¿Podrías pasármelo? ¿Podrías pasarme un lápiz también? Y realizo la actividad en el momento. Sin embargo, en el tiempo asincrónico puede pasar de que yo ante la misma situación le mande el correo y le diga, oye, necesito que me facilite este documento, y puedan pasar hasta 2 horas antes de que él me responda y me diga, ok, aquí está. Y en ese tiempo, no necesariamente es tiempo muerto, es un tiempo que nosotros también podemos estar haciendo otras cosas. Por lo tanto, el tiempo asincrónico es uno en el cual también hay que tener a consideración la forma en que vamos a manejar, en la que vamos a agendar las actividades, las tareas y cómo las distribuimos alrededor, no solamente el espacio de las otras personas, sino de nosotros mismos. Así es. Otro elemento a considerar son las fuentes de conocimiento. Bueno, las fuentes de conocimiento de una organización son todos aquellos procesos donde podemos acceder a todo lo que sea de nuestro interés. Por ejemplo, libros de actas, espacios colaborativos, personas que sepan sobre dónde encontrar algún elemento importante que sirva para nuestro trabajo, o los canales comunicativos. Muchas organizaciones fracasan por desconocer la fuente de conocimiento, principalmente porque interfieren en el trabajo de cada persona. El desconocer dónde se busca la información relevante para el trabajo disminuye la calidad productiva y laboral. Es por eso que lo ideal es que cada persona en una organización sepa qué canales de comunicación usar, es decir, con quién comunicarse en caso de necesitarse cierta herramienta, el cómo subir o bajar la información o a quién pedirle ayuda. Así es. Otro elemento importantísimo es el soporte, la contextualización de tu situación y la escucha activa. El soporte tiene que ver con lo técnico. Por ejemplo, si yo sé utilizar alguna herramienta que se esté ocupando dentro del colegio, dentro de mi equipo de trabajo, de la organización en general,
y mi compañero de trabajo no lo sabe, yo lo tengo que ayudar, porque lo sé, se me hace más sencillo a lo mejor conocer cierta herramienta, entonces yo se la muestro, le enseño, le hago tutoriales, para que después se les sea mucho más fácil acceder a este conocimiento. Y la parte de contextualización y la escucha activa tiene que ver con la gradiente más emocional. Esto fomenta un mejor clima organizacional. Es decir, me ocurre algo a mí en la mañana, por ejemplo, y mi equipo de trabajo debe saberlo, porque si estoy bajoneado, porque si me ocurre alguna situación, por ejemplo, tengo que llevar a mi perrita al veterinario y no me puedo presentar a una reunión, yo no solamente debo faltar a la reunión, sino les tengo que avisar a los demás para que sepan mi situación. Y ellos, con su escucha activa, tienen que estar escuchándome constantemente. Como dije anteriormente, esto ayuda a un mejor clima organizacional. Lo siguiente a considerar es el tema de la escritura, es decir, el de saber cómo nosotros vamos a comunicarnos. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, Paola está escribiéndole un mensaje a José. Ella se lo envía y cuando José lo recibe, no entiende a lo que se está refiriendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que hay ciertos elementos que hay que tener a consideración cuando uno envía ciertos mensajes. Así es. Contextualizar los mensajes. Es decir, ¿de qué se trata? ¿A quién va dirigido? ¿Quién soy yo en el equipo y por qué estoy escribiendo este mensaje? Son uno de los puntos relevantes que se deben tomar en cuenta cuando uno está escribiendo un mensaje. El siguiente sería el de resumir. El resumir las ideas con las cuales uno tiene que comunicar. Uno primero tiene que plantearse cuál es la idea, qué es lo que yo quiero llegar a decir y poder hacerlo de la forma más precisa posible. Así es. Esto va muy relacionado con el siguiente punto. No envíes tu primer borrador. A diferencia de la mensajería instantánea, es importante revisar que lo escrito tiene que tener cierta coherencia y buena redacción para que así sea mucho más importante poder sacar las ideas principales del texto. De la misma manera, aunque uno a veces tenga que enviar correos, por ejemplo, que tengan que informar muchas cosas, cuando estos no son de ese tipo, lo ideal es hacer mensajes cortos, es decir, intentar, por ejemplo, que los mensajes no superen las 50 palabras. Para eso hay que centrarse en enviar los datos y evitar adjetivos y irse por las especificaciones. No es necesario darle tantas vueltas a un asunto. Así es. Y a raíz de lo anterior, no tantos mensajes. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que dejamos el celular 30 minutos, una hora, y hay 60 mensajes de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, 100 mensajes de un grupo de WhatsApp, y no lo leemos, o nos da mucha lata leer tantos mensajes? Para eso hay que evitar la saturación y redundancia de la información. Esto es en pos de una comunicación más directa y más eficiente. Así es. La siguiente consideración sería el no al trato diferenciado. Esto puede surgir siempre, no necesariamente con la aparición del trabajo remoto. Y si bien esto podría estar dirigido más a la directiva o la jefatura para poder evitarlo, la importancia de esto es que se sepa para evitar ciudadanos de segunda clase o trabajadores excluidos de los beneficios. Así es. Es importante porque esto podría generar en los trabajadores de la organización, incluso en uno mismo, sentirse excluido de los demás. Si se empiezan a generar tratos diferenciados cuando tenemos o utilizamos el mismo rol, por ejemplo. Y es por eso que es importante saber que los turnos o la jornada de trabajo en el teletrabajo son relevantes. Si hay personas que cumplen turnos en el hogar y otras no, y tienen el mismo rol en la organización, es necesario replantearse la necesidad de modificarlo. Intenta al menos que todos los integrantes de la organización pasen un tiempo en su hogar para evitar este distanciamiento de los trabajadores con la organización. Así es. El último, uno de los últimos aspectos a considerar es el tema del periodo de adaptación.
Este periodo en el que estamos ha sido realmente difícil para todos, ha sido extravagante y estoy seguro que nunca pensamos que este año 2020 podría tener tantas vueltas extrañas. Pero como es un periodo distinto a otros, es necesario darle la vuelta a esos aspectos negativos. Por eso tenemos que ver que este tiempo también ha sido de aprendizaje variado, que no hay que tenerle miedo a equivocarse, que de eso se trata, que como colegio, organización es necesario retroalimentarse de cada situación. Y a lo que referimos es que cada persona es distinta. Como organización hay que cuidar que cada uno de sus trabajadores pueda tener su propio proceso de adaptación, que sea comprensivo de sus circunstancias y que así les permita ser productivos de la misma manera que el resto. Así es. Bueno, hasta el momento ya vimos algunos de los elementos del teletrabajo más importantes: el tiempo sincrónico y asincrónico, las fuentes de conocimiento, el soporte, la contextualización y la escucha, el aprender a escribir y el evitar el trato diferenciado y considerar este periodo como un periodo de adaptación. A continuación, les vamos a mostrar algunas herramientas de comunicación en tiempo real y de apoyo de equipo que les podría servir. Esta diapositiva más como para mostrar los iconos, luego les vamos a mostrar una lista con la cual espero que no se asusten, les vamos a hacer llegar la lista. Pero estas son algunas aplicaciones que las organizaciones de vez en cuando deberían considerar cambiarse a. Es necesario que se pueda plantear la idea de tener más de una forma de poder comunicarse y poder realizar su trabajo. Y eso que tiene que ver mucho con las necesidades con las cuales cuenta la organización para poder trabajar. La primera que tenemos es lo que es la gestión de proyectos. Ahí tenemos a Basecamp, Jira, Trello, Asana y Miro. Aquí Felipe nos va a mostrar lo que es cómo se usa Trello. Así es. Bueno, esto no pretende ser un tutorial, pero básicamente Trello funciona con la creación de tablas. A ver. Ahí sí. ¿Estás muteado, Felipe? Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, sí. me mutearon. Funados. No, muy bien. Como pueden ver, no sé hasta dónde me quedé o hasta dónde me escucharon, pero esto es Trello, ¿sí? Trello funciona para la gestión de proyectos. Ustedes, por ejemplo, dependiendo de cómo es su organización, podrían separar en días, en horas, en fechas relevantes. Yo lo separé en días y, como pueden ver, acá puedo, por ejemplo, colocar trabajo 1. ¿Cierto? Coloqué trabajo 1 y todas las personas que están en mi equipo ven que coloqué trabajo 1. Acá adentro podría describir en qué consiste. Este trabajo consiste en. Podría colocarlo para que las demás personas sepan en qué consiste el trabajo. Ustedes agregan los miembros, las etiquetas, si quieren agregar un checklist, ahí va a depender mucho de cómo ustedes estén funcionando. Ahora, si yo no lo hago el lunes, lo puedo hacer el martes. O si no lo hice el martes, lo hago el miércoles. Pero como yo soy responsable, yo tengo los trabajos listos. Entonces muevo los trabajos que ya terminé a los trabajos listos. Al lado derecho, abajo, en esta parte, ven las actividades. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá dice Felipe Andrés Torresaro ha movido trabajo 1 de lunes a trabajos listos. Quiere decir que yo terminé este trabajo. Yes. En cuanto a lo que es las aplicaciones de chat y comunicación en tiempo real, las que recomendamos sería el usar Slack, Teams o Discord. Aquí Felipe les va a mostrar lo que es Discord, que es de hecho una aplicación que usualmente se usaba en el área del gaming, pero se mostró que también podía ser bastante útil en otras cosas. Así es. Como pueden ver, esta interfaz es un poco más compleja para aquellos que a lo mejor no estén muy familiarizados con estas características de software, pero lo importante acá es saber que aquí uno puede entrar a grupos. Yo creé este grupo para ejemplificarlo un poco. Aquí hay canales de texto y canales de voz. Si yo hago clic en uno de los canales de voz, me introduzco, me meto, y todas las personas que se conecten a este canal me van a estar escuchando. Imagínense, hayan 3 equipos en paralelo trabajando en cada canal. Y si yo quiero ir a hablar con uno de ellos, me muevo. En los canales de chat funciona similar.
estos canales de chat solamente están como en bloques, es decir, lo que yo escribo acá no se traspasa acá, quedan guardados en un solo bloque, lo que nos permite segmentar información. Además, y como última cosa, Discord nos permite generar roles, es decir, entregarle ciertas características de administrador a ciertos miembros, para que solamente ellos puedan acceder a ciertos canales o que puedan borrar o modificar Discord. Muy bien. Los siguientes son las aplicaciones de tareas. Tenemos lo que es el Todoist y el Focus To Do. Esas son aplicaciones que tienen una interfaz similar a lo que sería la gestión de proyectos, pero tienen que ver más con los aspectos personales, es decir, de cómo cada individuo las usa para poder realizar sus propias tareas. Así es, como pueden ver acá, este es Focus To Do. Esta aplicación es para el celular, pero acá lo tengo en una extensión de Google Chrome. No se preocupen, es más fácil de lo que parece. En su celular buscan Focus To Do en la Play Store o en la App Store si es que tienen Apple y la pueden descargar. Lo importante de esto es que ustedes pueden ir generando sus propios proyectos que son individuales. Por ejemplo, yo estoy estudiando últimamente y como pueden ver acá yo genero mis propios tiempos de estudio. Cada uno de estos cositos, que son cronómetros, equivalen a 25 minutos. La gracia de esto es que al darle clic acá, me corre un cronómetro de 25 minutos. 25 minutos los cuales yo tengo que estar en modo focus de atención a una sola tarea. Por ejemplo, en mi caso, estudiar 25 minutos y luego que pasan esos 25 minutos suena una alarma y son 5 minutos de descanso, ¿sí? Otra cosa relevante de esta aplicación es que ustedes pueden tener un gráfico para ir viendo cómo van con su productividad, si es que les interesa. Por ejemplo, aquí tengo el mes de octubre, estudié 40 horas. El mes de septiembre estudié 43. El mes de agosto. Pero también los separa en proyectos. Por ejemplo, el mes pasado hice un proyecto chiquitito, muy chiquitito, y me tardó 2.1 horas. Muy bien. Las siguientes serían las aplicaciones de videollamada. En esa encontramos a Zoom, Hangouts, Meet, y esta no necesita tanta explicación dado que ya estamos en una reunión de Zoom. Por lo tanto, vamos a hablar de lo siguiente, que serían las aplicaciones de documentación, colaboración y distribución del conocimiento. Aplicaciones como Notion, Felipe, podría volver que no las tengo de acá. Sí, Notion, Confluence, Dropbox Paper, Evernote y Google Drive. Google Drive es la que más usualmente se utiliza y es donde Felipe les va a mostrar algo que nos va a servir bastante en este momento. Así es. Aquí con Julián creamos una carpeta, ¿cierto? Esto es Google Drive, sirve para guardar información, documentos, imágenes de su organización, de su equipo de trabajo. En caso de que hagan clases, los estudiantes pueden venir y poner algún archivo y ustedes lo tienen. Es muy útil para traspasarse información unos a otros. Acá con Julián hicimos una carpeta. Dentro de esta carpeta está este archivo. Este archivo presenta la base de datos que le acabamos de mostrar con sus links respectivos. Así que esto, lo que voy a hacer yo, va a ser compartirlo. Esto es la gracia. Uno puede compartir directamente los vínculos y lo voy a pegar acá directamente en Zoom para que ustedes lo tengan, ¿sí? Ahí lo dejé. Pueden entrar todas las que quieran y trastear un poco las distintas aplicaciones. Así es. Entonces, con eso ustedes podrán acceder también a la lista de aplicaciones que les comentamos recién. Les recomendamos bastante el que puedan revisarla, el que como parte de su organización puedan mirarla y ver cuáles de estas les sirven. Algo que hay que comentar también es que, al igual que la misma aplicación que estamos usando ahora de Zoom, estas son parcialmente de pago. Es decir, no es que uno deba pagar para poder hacer uso de su servicio,
Sin embargo, su servicio completo es de pago. Es decir, por ejemplo, Zoom, yo creo que a muchas personas le ha pasado que quieren hacer una reunión, pero en verdad tiene un límite de 40 minutos, y si uno no quiere tener ese límite, ahí tiene que pagar la suscripción. Eso es básicamente cómo funcionan muchas de las aplicaciones que están acá. Sin embargo, como ya se debió haber desprendido, nosotros recomendamos bastante el poder invertir en unas aplicaciones distintas a las tradicionales, porque, como dije, se puede desprender que aplicaciones como WhatsApp no son muy recomendadas para poder distribuir la información, ya que puede caer en el tema de que borra los límites a veces, de que puede saturarse la información al ser tan informal. Es decir, nosotros recomendamos bastante el que puedan revisar lo que les acabamos de mostrar y ver qué tan importante puede ser el poder cambiarse de modalidad, el de ver si existe una mejor forma de mensajería que les pueda ser más útil ante sus necesidades. Así es. Bueno, acabamos de ver algunas herramientas digitales que sirven para llevar ciertos procesos organizacionales con su equipo, con las personas dentro de su organización. Ahora hablaremos de la comunicación efectiva. Ante esto queremos preguntarle primero a ustedes, ¿qué creen que es la comunicación efectiva? ¿Cómo esta se logra en una organización? Les instamos nuevamente a que puedan usar sus micrófonos, que los enciendan, o que puedan hacer también uso del chat que está en Zoom. Les estaremos atentos acá para poder leerle y también de nuevo escucharle en caso de que decidan usar el micrófono. Así es. Romina, Guido, Ross, me gustaría participar diciendo, o sea, mencionando con qué creen que es la comunicación y cómo esta se podría lograr, la comunicación efectiva. O sea, yo creo que la comunicación efectiva es como la que es lograble de ser entendida por ambas partes, o sea, y que es asertiva y que está en un contexto determinado. Yo creo que tendría que tener como esos componentes. ¿Y cómo se logra? Yo creo que o sea, hay muchos canales de la comunicación, ya sea hablando, por mensaje, no sé, escrituras con emoji y ese tipo de cosas. Pero yo creo que cómo se logra con la claridad del mensaje que queremos demostrar, que demuestre fielmente lo que nosotros tratamos de transmitir, y ya sea corporal o no verbalmente, con nuestro cuerpo, con nuestras facciones, etc. Aquí Luis Felipe dice ser preciso y conciso. Nicolás dice, cuando el mensaje que se intercambia entre personas es clara y comprensible. ¿Sí? Romina, agrupación Nachimacán. Yo pienso que la comunicación efectiva también tiene que ver con eso, con la claridad, con ser precisos, con tratar de que el otro entienda lo que yo quiero expresar. Igual, bueno, por estos medios es un poco más fácil si es que nos vemos las caras, pero en realidad la comunicación es un proceso para mí cara a cara, entonces de repente la interpretación de un mensaje escrito es muy distinto, entonces ahí donde lo hace un poco complejo, y las dificultades por lo menos que se tienen con los estudiantes cuando no prenden la cámara, es mucho más difícil tratar de llegar a ello. Porque la comunicación verbal es muy importante también para la interpretación, a eso voy. No verbal, verbal y no verbal. Claro, y hay factores igual que influyen en que se pueda dar una buena comunicación, como por ejemplo el tono de voz, el movimiento de nuestras manos al hablar, poder mirar a los ojos al receptor del mensaje, y que tristemente de repente no se puede, y eso también dificulta que sea una comunicación efectiva. Exactamente. Sí, sí. Aquí Luis Felipe menciona, contextualizando siempre el mensaje, ¿cierto? Sí, sí. Es importante eso porque, sobre todo, por ejemplo, ahora que nos comunicamos mucho por WhatsApp, a veces, no sé, una imagen, un emoticón que uno lo interpreta de una manera y lo envía y el otro lo ve como, no sé, pues yo, por ejemplo, sé que a muchos de mis conocidos no les gusta el dedito para arriba, porque es como decir no me importa.
Pero para mí es decir que está ok, pues. Entonces es mejor comunicarlo, escribirlo, para que la otra persona trate de entender lo que yo le estoy diciendo sin malinterpretar lo que yo quiero, que sea lo más claro posible. Claro, claro. Muchas Sí, gracias. nada más lejos de la realidad. Aquí muchos acertaron respecto a lo que es la comunicación efectiva. Y de hecho, para ello nosotros también desarrollamos y les pedimos también a ustedes una serie de tips que podrían tener a consideración para ya en esta época de trabajo remoto, lograr esta comunicación efectiva. Les pedimos que si a ustedes también se le ocurren otros que puedan agregar, los dejen ahí en el chat o eventualmente enciendan sus micrófonos también para ello. Lo primero que nosotros queremos declarar como un tip para esto sería el prepararse para las llamadas, es decir, tomarse a lo menos unos 5 o 10 minutos para poder hacer toda esta revisión de lo que necesitamos, los documentos, el que la aplicación esté ya en funcionamiento, de que estamos en un lugar en que nos sintamos cómodos para realizarlo, el que esto no sea solamente el llegar y directamente, sino de que hay una pequeña preparación que nos permita poder encontrarnos de forma plena en esta actividad. Así es. Otro segundo tip que sirve mucho cuando uno está comunicándose por videollamada es buscar un lugar tranquilo. Tiene que ver con la preparación, pero principalmente nos puede ocurrir en diversas reuniones que elegimos un lugar que no nos satisface o que efectivamente es muy ruidoso y no se entiende muy bien y nos tendemos a distraer. Por eso buscar un lugar tranquilo dentro del hogar donde uno pueda desenvolverse de mejor manera dentro de la videollamada. La siguiente es la buena conexión a Internet. Como ya sabemos, el trabajo remoto ha tenido que hacer que muchas personas tengan a consideración la calidad del Internet con la cual están trabajando o con las clases de Internet con las que están disponiendo. Es decir, algunas personas usan Wi-Fi, otros usan el cable de Ethernet, otros también usan el Internet de sus celulares o de estos modems con chip. Entonces la recomendación sería el tener conocimiento sobre esto, sobre qué clase de Internet es la que tenemos, si por ejemplo en algún lugar de la casa hay mejor señal para el celular en donde podemos recibir internet, el poder adecuar ese espacio, si hay horarios en donde uno puede tener mejor internet, el usarlo para poder ajustar los tiempos a ese horario, etc. Usar la cámara es otro. Romina acertó. Es necesario muchas veces darle una imagen, un rostro en realidad, una imagen. Porque claro, podemos subir una imagen de nuestra cara, pero no estamos gesticulando, se pierde mucha esa riqueza comunicativa que tiene que ver con los movimientos faciales, con los movimientos de mano. Es más que nada por eso, para intentar suplir una comunicación cara a cara mediante las tecnologías por el uso de cámara. Agregar que de todos modos presencialmente uno habla mirando a la persona que tiene al frente, entonces debería ser normal el que uno pueda ver que cuando uno hace esta comunicación remota debería también apelar a eso. Y lo otro es apagar el micrófono. Esto se refiere a que usualmente no nos damos cuenta de esos ruidos de fondo porque nos acostumbramos a los niños que están jugando afuera, que la mascota que tenemos acá, que el vecino con la motosierra. No nos damos cuenta de esas cosas o las acostumbramos a ellas y de que los micrófonos a veces también toman estos sonidos y de hecho terminan teniendo mucho, captando más de lo que deberían. Y como nosotros no estamos escuchando nuestro propio micrófono, esto terminaría molestando al resto y nos tendrían que decir, oye, apaga tu micrófono. Entonces la consideración sería de que cuando nosotros no nos estamos comunicando, también a apagar el micrófono en esa instancia, solamente encenderlo cuando queremos hablar. Así es. Otro de los aspectos técnicos que se tienen que tomar en cuenta es el uso de audífonos. Intentar que sean de cascos, como estos que estoy mostrando en cámara. ¿Por qué? Porque esto nos permite reducir un poco el ruido exterior de las videollamadas y nos permite estar más atentos a lo que están diciendo. Lo siguiente sería el espacio seguro en el equipo, que refiere a lo que habíamos hablado anteriormente sobre el soporte, sobre la escucha activa y la contextualización. Es decir, uno puede tener estos espacios en donde uno puede tirar la talla, el reírse con sus colegas. Sin embargo, uno debería saber de que hay momentos en donde debería hacer eso y hay momentos donde no.
ideal que nosotros busquemos que en los equipos se den unos espacios donde podamos también ser comprensivos del contexto en que está la otra persona. Es decir, si le pasa que llega su mascota y llega ladrando, está bien, eso puede llegar a ser gracioso, puede ser molestoso, pero dar a entender que la otra persona no se sienta mal al respecto. Así es. Otro aspecto relevante es conocer tus herramientas y sus funciones. Es relevante que cada persona vaya aprendiendo qué hacen sus herramientas, qué hace Zoom, por ejemplo, a fondo, qué hace Google Drive, si es que lo están utilizando, porque muchas de estas herramientas igual tienen atajos o formas de facilitar, en cierto sentido, su funcionamiento. Por ejemplo, ¿cuántos sabían que con Alt-A uno puede apagar su micrófono en Zoom? A lo mejor todos, a lo mejor nadie. Y es por eso que uno tiene que ir como buscando las configuraciones, echarle mano al fin y al cabo. La siguiente sería el contar siempre con una opción B. Esto es algo que a veces se aprende a la mala también, pero es el tema de que cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una reunión y de repente Zoom no está funcionando, que la herramienta de compartir pantalla no es buena, uno debe contar con una opción que, por ejemplo, puede hacer Google Meet, o también para las herramientas de chat, como cuando WhatsApp se cae sus servidores y dice, uno no puede decir, ya, hoy día no se trabaja. Uno debería tener una forma de poder respaldar aquello que está haciendo y poder decir, ya, bueno, no podemos contar con la herramienta principal, pero nosotros nos preparamos para esta situación, por lo tanto vamos a usar esta otra aplicación. Así que siempre es recomendable tener una opción B ante las situaciones con las cuales uno puede prever, uno puede planear. Así es, en el docs que subimos antes, abajito de la base de datos, están estos tips, para que los lean, para que los repasen, porque igual son hartos. Entonces, una ayuda a memoria nunca está de más. En esta podemos hablar sobre lo que estábamos hablando, sobre el tema de las cosas que pueden suceder cuando no tenemos en cuenta esta clase de tips que acabamos de mencionar. Por ejemplo, parte de lo que sería esta preparación antes de una videollamada sería decirle a las personas con las que uno vive, sus familiares, por ejemplo, ahora voy a estar en una reunión, por favor ponte pantalones, y así evitar esta situación donde de la imagen de la izquierda, en donde su marido se pasea en ropa interior. O lo mismo del espacio seguro, que es cuando a la derecha tenemos a este congresista al cual aparece su mascota e interrumpe en medio de la videoconferencia. El entender que estas situaciones son comprensibles, pueden suceder, estamos todos trabajando desde el hogar y por lo tanto esto es totalmente cotidiano. Así es. Y bueno, ya llegamos al final de la presentación, pero nos gustaría quedarnos conversando un ratito sobre qué hemos aprendido en este tiempo de teletrabajo, de trabajo remoto, de trabajo a distancia, como queramos llamarle, porque en el fondo siempre como seres humanos estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Y es por eso que dejo el micrófono abierto, dejo la pregunta abierta para que el que quiera contestarlo, voy a sacar acá el spotlight. Listo. Si alguien pide la palabra. Bueno, parto yo. Una de las cosas que siento que he aprendido en este tiempo de trabajo es principalmente adaptarme como a las cámaras. Es distinto hablar cara a cara en persona que detrás de una cámara. De hecho, es más. Si ustedes se dan cuenta, hay dos Felipes acá, y es distinto. Incluso las cámaras dan distintas perspectivas de una sola imagen. Entonces, buscar a lo mejor la mejor perspectiva para verse, o a lo mejor uno a veces ve a un otro desde una perspectiva distinta, hace que sea más difícil comunicarnos muchas veces a través de cámaras. Y es una de las cosas que he aprendido a lidiar o a manejar mejor, pero también no solamente depende de mí, es algo que muchas veces depende de un otro, de que prendan la cámara, como decía Romina hace un rato, que los estudiantes
prendan la cámara o que no la prendan, influye en lo que uno está comunicando, influye y modifica también las propias percepciones que uno tiene. Así que esa es una de las cosas que he aprendido, a lidiar con comunicarme a través de una cámara. Ahí Nicolás dice, la necesidad de adaptarse e ir aprendiendo constantemente las tecnologías. Y de hecho esa es una cosa muy importante que de hecho dijimos al principio, cuando uno hace este cambio de modalidad, creo que para muchas personas fue como, oh, puta, pero no puede ser, ¿cómo voy a tener que cambiar todo esto que hemos estado haciendo de esta manera? Y una gran negación al respecto, quizás una gran oposición al tema de tener que cambiarse de forma. Sin embargo, esto no era tampoco una nueva modalidad, por así decirlo, cuando consideramos de que hace mucho tiempo ya estaban dándose estos trabajos nuevos en donde se podían hacer desde casa, y que ahora esto con la necesidad dado por la pandemia, como que ahora todo el mundo tuvo que, o al menos su gran mayoría, tuvo que forzosamente adaptarse, se dieron cuenta de que había muchas cosas posibles al respecto. Es decir, yo siento de que con estos muchos seminarios, muchos talleres, muchas cosas que son certificadas y usualmente requieren que las personas tengan que asistir a una sala, se pueden seguir dando y se siguieron dando y se van a seguir dando, y yo creo que al menos es algo muy interesante el que probablemente una vez ya terminada la pandemia, esperemos, las personas van a seguir realizando esta clase de actividades en conjunto con las presenciales. Entonces vamos a poder seguir aprendiendo no solamente yendo a un seminario en un día a esta universidad o a esta institución, sino que también desde la comodidad de nuestras casas. Una de las cosas igual que he aprendido en este tiempo de teletrabajo es convivir con las personas que se supone que amamos 24/7 todo el tiempo y que nos llevamos bien con ellas. He aprendido mucho también a utilizar plataformas que no conocía como Zoom, Meet, hasta WhatsApp, que hay cosas que uno no exploraba de ese tipo de plataformas o de redes sociales. También a grabar video y esas cosas para, por ejemplo, nosotros que somos una tienda de maquillaje que trabaja por Instagram, hacer como todo este tipo de cosas de infografía, publicidad, hacer videos promocionando los productos, o el mismo hecho de uno maquillarse con esos productos, ya que uno igual al tenerlo ahí quiere explorar esos productos, entonces también se pinta y se maquilla y todo ese tipo de cosas. Y nada, ha sido como, y también la exposición, siento que eso ha sido como la cosa que más he aprendido, el hecho de exponerse a eventos, a desconocidos, a exponer tu intimidad y aprender a resguardar eso también. Entonces, estas son las cosas que, por ejemplo, he aprendido en el teletrabajo. Sí. Muchas gracias, Tamara. Y no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto sobre qué es lo que hemos aprendido en este tiempo de teletrabajo. Agrupación Nachín Bacán, Guido, Ros, Romina. Bueno, yo he aprendido un poco a tolerar un poco más la frustración porque ha sido súper difícil hacer clases por Zoom. No por la herramienta, porque la aprendí a ocupar, pero es difícil porque yo tengo estudiantes que ya ha terminado el año y no le vi la cara en todo el año. No los conozco. Tengo alumnos que no alcancé a ver nunca porque fueron 2 semanas de clase y no alcanzaron a ir al colegio, algunos andaban de viaje, volvieron después, y hasta el día de hoy usé un nombre, pero nunca le vi la cara. Nunca, por más estrategias que busqué, logré que los chiquillos prendieran la cámara, por lo tanto yo le hice clase a una pantalla negra. Y eso al principio me frustraba mucho, y yo decía, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Pero después entendí que era mi trabajo, que era parte de lo que tenía que hacer, que yo no podía, si yo me rendía, menos podía ayudar y avanzar con los chiquillos. Algunos sí, obviamente, le encendían y aportaban, pero eso fue como súper difícil al principio. Y obviamente también a utilizar más estrategias, o sea, más herramientas, perdón.
Por ejemplo, el Drive, que no tenía idea de muchas de las funciones y muchas de las cosas que podía hacer, el Zoom, como dijo también ahí Tamara, creo, el tema de grabar videos, tuve que grabar muchas clases, reinventarme, buscar juegos, buscar cosas que trataran de motivar a los estudiantes y de poder hacer lo mejor posible en mis clases. Muchas gracias, Romina. No sé si alguien más quiere hacerlo antes de que cerremos ya este taller. Comentarles también que en el chat en cierto momento les vamos a mandar la encuesta de satisfacción de este taller para que la puedan responder, dado que es muy importante para nuestro continuo aprendizaje sus retroalimentaciones. Y también darles mucho las gracias por habernos acompañado durante ya la última jornada de salud organizacional, estos jueves que han estado muy informativos, muy interesantes, con el trabajo de todos mis compañeros y compañeras que han estado aquí. Darles las gracias, ahí está en el chat el link. Y pedirles también que si pueden encender la cámara para poder tener una fotografía, que nos permita también recordar esta instancia, que nos pueda dar pie para poder guardarlo también. Así que les quiero solicitar eso, que nos puedan dar esta instancia. Ahí, agrupación de Chimacán, que está en el exterior. Si es que estamos ahora con las actividades, bueno, nosotros somos una organización que ayudamos a niños con cáncer. Entonces estamos con las actividades de Navidad y estamos como con compra y todo, entonces por eso. Excelente. Muchas gracias. Les deseamos que les salga todo súper bien. Ya, a la cuenta. Gracias. Voy a sacar la foto. 1, 2 y 3. Bueno, muchas gracias por haber asistido a este taller. Les recordamos que a las 5:30 va a ser el último taller de esta jornada de adaptación, de teletrabajo y familia que vamos a estar realizando. Los esperamos, va a ser por este mismo link, les vamos a dejar en la sala de espera para que podamos prepararlo y nos vemos, espero que se encuentren bien. Que les vaya muy bien, un gusto. Chao, chao. Gracias, que estén bien, chao. Chao, chao.